Todas las áreas del conocimiento alguna vez van a ser requeridas para solucionar problemas. Todas las áreas del conocimiento. Y resulta que uno, como médico, puede ser requerido en calidad de auxiliar de la justicia. Auxiliar de la justicia. Y nos convocan como auxiliares de la justicia porque la normatividad penal lo exige, porque el Código de Ética Médica lo exige. Dice textualmente que debemos acudir en auxilio de la justicia. Vamos a auxiliar de la justicia. Si alguien requiere un concepto de un médico, es posible que nos llamen y nos pregunten, porque yo tengo una área del conocimiento especial, bien como radiólogo, bien como ginecobstetra, bien como un médico que está ejerciendo en un área del conocimiento muy especial. Y entonces, eso no es precisamente un asunto que sea del capricho de un juez o de un fiscal. Eso surge de la ley. Y en tal sentido, nosotros tenemos que cumplir con eso. Muchos se niegan a acudir en dicha calidad y tienen procesos a granel. El último caso que recuerdo así es una odontóloga que está en un hospital, encuentran un cadáver en estado de descomposición y entonces la médica que estaba de turno se fue a hacer la necropsia y de pronto, como es un NN, quería saber de la carta dental y como ella decía, yo no manejo temas de carta dental, conozco muy poquito, llamó a la odontóloga y la odontóloga, que era de una universidad muy cachezuda, le dijo, no, yo no estudié odontología 5 años y pagué 3 infiernos de plata para abrirle la boca a un podrido de 15 días, mis riesgos. De inmediato le iniciaron un proceso disciplinario. Claro, porque tiene que acudir en las necesidades del Estado. Y si usted algún día contrata con el hospital de Girardota y es el médico de planta de Girardota y lo llaman y le dicen, venga, es que hay que atender allí un caso de una violencia sexual, hay que salir volado, tomar evidencias y tiene que hacer todo. No lo hizo. Qué pecado, qué falla, hombre, qué dificultad. Hay que saber hacer entonces para poder estar en esto. O cualquier día usted dice, no, es que yo no me voy a poner al de médico por ahí, voy a pedir amnistía y me especializo y ya. Terminó de radiólogo y de radiólogo se fue profesor de la Universidad de Antioquia y como profesor de la Universidad de Antioquia, le cayó el proceso. Tiene que explicar por qué ese médico en tal parte se equivocó. No, yo ya no voy. No, es que es un proceso penal, doctor, tiene que ir. Y tiene que presentarse y declarar si el acto estuvo bien hecho o mal hecho. Ah, no. Entonces renuncie y se va. Renuncie. Buen negocio en las ferreterías, por ejemplo. Usted tiene que quedar aquí. Uno tiene que tomar decisiones en la vida. Así de simple. Llevo 20 años, ya como médico, me vine del año rural y 2 años, duré 3 años por ahí en la selva y me vine para Medellín. Estando en Medellín me vinculé con el Instituto Nacional de Medicina Legal porque casi nadie quiere ser médico legista, o en esa época nadie quería ser legista. Entonces uno, como médico, pasaba por el frente de Medicina Legal y lo cogían y lo entraban. En esa época. Sí, no había médicos para medicina legal. No, venga, usted quiere ser legista. Y como yo era un desplazado de la violencia del área rural, donde estaba trabajando maravillosamente, y el ELN se aprovechó de mí para meterme a la selva acá que le daba la gana. Entonces me tuve que venir, pero una vez pasando por medicina legal, ¿usted quiere trabajar en medicina legal? Ahí me entraron a medicina legal. Y estando en medicina legal me puse a estudiar derecho. ¡Ojo! Yo sí me volví abogado, pero no le recomiendo a nadie que se ponga a estudiar derecho por una razón elemental. Porque los peores abogados que hay en Medellín son médicos. Y se los digo de frente a todos, que son más de 200. Lo peorcito en abogados son médicos. Y los que no consiguen trabajo se dedican a demandar colegas.
Desgracia humana. Ya que ya 20 años ejerciendo el derecho en la defensa de los profesionales de la salud, salía de medicina legal a las 12 del día, o mejor dicho, a las 12:30 más o menos, y salía volado, me metía en las oficinas de la Sociedad de Anestesia donde defienden médicos, y me quedaba hasta las 7, 8, 9 de la noche. Pagan muy bien. Pero raramente ve uno a los hijos y a la familia los fines de semana. Y eso que los fines de semana, cuando ellos les da la gana, pues también se pierden los fines de semana. Entonces tuve que decirle a la sociedad que va a trabajar de 7 a 12 en medicina legal, y después de las 12 no sigo haciendo nada. ¿De cuándo en cuando iré a la Universidad de Remington a dictar una clase? Y nada más, no volvería a ejercer por la tarde. Esa es una decisión de vida. Porque a pesar de que a uno le guste mucho lo que hace, o de pronto no le gusta lo que hace, tiene que ir y largarse y ya, y terminar con lo que está haciendo. Esto se lo voy diciendo porque yo he defendido médicos toda la vida, y médicos de 75 y 80 años que no son capaces de irse. Y no son capaces de irse porque en realidad les gusta mucho la plata, porque quieren quedar siendo los oftalmólogos de moda. Pero hay nada para largarse y hay nada para llegar, y el tiempo que estén ahí, ser lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Entonces ustedes me pueden llamar para hablar de prueba técnica en todos los ámbitos. Vamos a hablar de cada uno de los ámbitos en los cuales se maneja prueba técnica. Uno en la vida puede ser llamado en 3 condiciones. Una, como perito. 2, como testigo técnico. Y 3, como experto en concepto. Miren bien, son 3 ámbitos en los cuales un especialista puede actuar. Resulta que si vamos a mirar, mucha gente, la mayoría no distingue al perito del testigo técnico. Perito es aquel que ha sido designado para emitir un concepto en un área del conocimiento específica. Se designó para que emitiera un concepto. Estoy yo en medicina legal y llegan con un caso de un niño que fue abusado sexualmente, y lo primero para poder ser perito es que sea designado. ¿Y cómo sé yo que fui designado en medicina legal para que atienda a ese niño? Porque llega con una carta, con un oficio de autoridad competente, en la cual se dice: señores Instituto Nacional de Medicina Legal, agradezco en nombre de uno de sus funcionarios para que sea atendido este caso. Y ahí me vuelvo perito. Claro, soy el perito. Se entenderá que como me dicen perito y fui designado, yo asumiré por una orden de autoridad competente. Cuando yo llego, a veces emito el concepto, sale la fiscal y dice: ah, usted es el testigo técnico. Y yo digo: ah, sí, yo no soy el testigo técnico, yo soy el perito. Y en consecuencia usted se preguntará: bueno, ¿y entonces qué es un testigo técnico? Un testigo técnico es aquel que tiene conocimiento directo o indirecto de las circunstancias que se presentaron en un caso determinado. Ejemplo: un tipo le dan 10 puñaladas. El cirujano del Hospital General de Medellín, que lo atendió, que sabe qué tipo de heridas tiene, hasta dónde entró la pala, cuáles heridas tenía más graves unas que otras, él es un testigo técnico porque vivió directa o indirectamente esa situación. En cambio, el médico que está haciendo la necropsia es un perito
Le llegaron con un oficio de autoridad competente, acta de levantamiento y a ver, él no conoció las circunstancias directa o indirectamente. Él va a actuar con base en unos documentos y en un examen de cadáver que tiene ahí, perito. El testigo técnico puede ser un tipo que uno contrate muchas veces. Por ejemplo, yo voy a donde un psiquiatra cada 8 días, ya me acuesto en el diván y hablo baja con el psiquiatra y él me trata a mí. Si yo me llego a suicidar, el psiquiatra es un testigo técnico porque conoce todas las circunstancias que rodean la situación que se ha presentado. En cambio, el que le hace la necropsia al que se suicidó es un perito, porque lo nombraron para eso. ¿Ya? Es muy distinto. Es muy distinto. Pero hay otra figura detrás de todo esto, y es esta. El experto, el sujeto que tiene un conocimiento especial y quien es contratado para que emita un concepto que a alguien le interesa. Yo necesito, doctor, que usted me revise esta historia clínica porque en el hospital general me dejaron morir a un bebé y yo quiero que usted me diga si hubo mala práctica. Y lo contratan y le pagan por ese acto. Eso sí, de una vez les advierto que quien realiza este acto debe advertir a quien lo contrató que no puede ser usado como un documento que pueda ser ratificado en audiencia. ¿Qué quiero decir? Usted, en calidad de ginecobstetra, emite un concepto. Y resulta que el otro va y lo mete allá al proceso. Y estando en el proceso lo llama el fiscal o el juez y le dice, véngase, usted como que emitió un concepto por ahí, cobró por eso, venga, y aquí lo ratifica en la audiencia pública que lo vamos a contrainterrogar. Eso no puede ocurrir. Usted tiene que prever eso. El que es perito de entrada, quien actúa como perito, sabe que lo van a llamar. Quien emite un concepto de experto, hombre, yo lo estoy colaborando a ustedes. Es más, el que emite un concepto de experto puede ser un concepto contratado con intereses específicos. Quiero que me acomodes un concepto bien especial en el cual vos me des ideas para yo manejar esta vaina, para yo manejar este proceso. En alguna oportunidad estaban atendiendo una demanda que tenía que ver con la atención de un bebé en nacimiento. Y llegó el ginecobstetra, tocó y dijo, tiene un occipito posterior. Y entonces, en ese caso, pidió unos forceps. Metió los forceps y no fue capaz de armarlos, y en consecuencia los retiró y programó cesárea de inmediato. Durante la cesárea, muy cruenta, pudo percibir que ese niño estaba muy deprimido, nació y falleció poco tiempo después. En la necropsia se habla de una fractura occipital derecha muy grande. Y entonces el niño fallece como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo y posteriormente un nacimiento en muy difíciles condiciones y fallece con un parto traumático. Así, con esas denominaciones está todo. En la demanda se dice que el niño muere por un trauma encefalocraneal y nombran a un perito, y el perito lee la demanda y dice, hombre, esa señora dice en la demanda que se le treparon encima de la barriga y presionaron que para que sacaran ese bebé, pero ese es un acto indebido, dice la mayoría.
Y en la demanda dice que además este señor le metió unos forces y no contento con que no lo pudo sacar con forces, sacó no solo y pidió otros y otros y otros, y pidió 3 tipos de forces distintos, con ninguno de los 3. Cuando él aduce que él pidió los forces, intentó armarlos y no pudo armarlos y los retiró. Consecuencia, tenemos una demanda. Hay una prueba pericial de medicina legal con una muerte fetal o de una muerte de recién nacido por un trauma craneoencefálico, en un parto traumático, y tenemos un concepto de un perito que dice que hubo un parto traumático, y si bien no está en la historia clínica la mención de que hayan armado forceps, tampoco aparece la historia del Christeller, pero uno de los dos tuvo que haber sido. El parto traumático es por el Christeller o el parto traumático es por el forceps. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿El tiempo produce la fractura occipital? El sufrimiento letal sí, pero la fractura occipital la tenemos que explicar. No aparece en la historia frontera. Entonces me llaman y me dicen: ¿de cuánto cobra por hacer una estrategia para la defensa de este doctor? Depende del caso, a lo leo. No, eso vale mucho. Tengo que pensar como 15 días antes de empezar a trabajar. Normalmente uno lee el caso y yo me voy para Guardia y me pongo a sembrar programáticas y pensar qué se puede hacer. Voy a emitir un concepto técnico, pero le voy a inventar un cuentazo bien, pero eso sí, yo no voy a ir a declarar a ningún lado. No invento el cuento. Ah, bueno, doctor, entonces es un cuento porque este hay que defenderlo de alguna manera. De alguna manera. Y entonces, leyendo la historia clínica, ese parto por cesárea estuvo muy complicado. Y entonces, como estaba en una estación de +2, ¿cómo hace uno para hacer una cesárea y sacar a ese muchachito que está metido en la pelvis? Y está en +2, y está en el occipito posterior, y no ha querido rotar, tampoco lo vas a poder sacar muy fácil. En cesárea, la nacida es con la cabeza primero. Y en consecuencia, ahí hay que meterse debajo de las cobijas y coger desde la vagina la jefe de enfermería o la rotante y empujar la presentación. Y es causa de fractura de hueso occipital. Hay bibliografía así. No existe la más mínima posibilidad de que eso sea aprobado porque eso no está en la historia clínica. Pero tampoco ni el Christeller ni los forceps fueron armados porque eso no está en la historia clínica. Consecuencia, hay que crear una estrategia. Y yo emito un concepto ya, pero yo no voy a ir a la audiencia. ¿Por qué no voy a la audiencia? Porque yo no soy ginecobstetra. Y no voy a ir a hablar de una cosa en la que yo no soy idóneo por la especialidad. Hay un testigo técnico que puede ser la enfermera jefe, que es muy amiga del ginecobstetra, y va a decir: ay, sí, yo sí me metí bajo las cobijas, yo sí empujé, porque si no empujo, entonces ¿cómo nace? ¿Cómo nace el muchachito? Entonces a ella la preparan para que vaya como testigo técnico a decir que ella empujó, nada más. Y va a ir un médico de medicina legal que es perito y que va a decir que tiene una fractura aquí, que tiene, y va a decir: eso es un parto traumático, yo no sé cómo fue eso, porque en la historia no dice nada. Y van a contratar gente, y unos llevan unos y otros llevan otros, hasta que el juez, con esa cabeza grande, va a decir: hay una duda razonable, ¿a condenará o no condenará? Por eso, los jueces toman una determinación con base en un conjunto de pruebas: la prueba pericial, el testimonio técnico, el concepto de expertos. Concepto de expertos. Cuando un concepto de expertos se debe ratificar, debe estar contratado desde el principio. Claro, es que yo le voy a emitir un concepto para que vamos a la audiencia, pero eso sí, si vamos a ir a la audiencia, yo voy a cobrar. ¿Eso lo está haciendo quién? El CENDES, el Centro de Estudios en Derecho y Salud de la Universidad CES, emite conceptos técnicos.
emite conceptos técnicos. Y dice, si alguien contrata al CENTES, deberá pagar para que se haga el concepto técnico. Y el costo es de 2 salarios mínimos. 1,5 millones de pesos aproximadamente. Pero ¿cómo contratan un testigo en el centro hospitalario si no estuvo viendo esa situación? Emiten un concepto técnico con documentos nada más. ¿Cierto? Ellos no son testigos, ellos simplemente van a ser expertos que emiten conceptos. Pero ellos le hacen firmar un contrato. En el caso de que se requiera la presencia de alguno de los expertos que emiten conceptos en audiencia pública, el costo será de 3 salarios mínimos. Eso sí, en el evento de que esto suceda en Medellín. Porque si no sucede en Medellín, el experto deberá contratar un traslado. Hombre, ¿usted quiere que yo emita concepto en ese caso? Yo no emito concepto, pero sí, si me van a llevar a una audiencia, el contrato se amplía. Tiempo de estancia en la audiencia. Tiempo de estancia en la audiencia y yo cobraré por horas. ¿Ya? Eso lo hace mucha gente. Yo voy a cobrar por horas. Si a mí me llevan a las 8 de la mañana al juzgado primero civil del circuito y me ponen a declarar, yo estaré cobrando desde cuando toco el juzgado primero civil del circuito. Y me siento ahí. Eso es un taxímetro. Quedo ahí, me tienen que pagar por horas. Yo voy a emitir concepto. Y otros dicen, yo cobro 3 salarios mínimos por ir a la audiencia. Es un costo. Pero también cobran por traslado de una ciudad a otra, incluido todos los viáticos. Hay un artista de la balística que es el profesor Tim Allen, que vive en los Estados Unidos. Y él es el perito de peritos. Y el libro es una cosa así que parece un libro de patología. Mierda, pared por todos lados. Y resulta que a Di Maio, cuando hay un caso bien interesante de un paraco aquí o alguna cosa, se traen a Di Maio y los quedan en el Intercontinental. Y entonces ahí es donde estamos todos los montañeros. ¿Y dónde va a ser la audiencia? Porque nos vamos a meter allá. Y uno va y ya no hay entrada, porque ahí están todos los que son más afiebrados que uno, ahí están metidos. Y entonces el profesor Di Maio va a exponer sobre balística. Y claro, hasta el pobre juez ahí queda impresionado con la exposición de Di Maio. Entonces Di Maio cobra traslado, hoteles, todo el dinero del mundo, y él tiene como un concepto de experto que lo viene a ratificar en audiencia. Pero el perito es porque ha sido designado mediante oficio en el campo penal, o porque ha sido nombrado por una de las partes en el proceso civil, administrativo o laboral. Vamos a ver eso. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Entre otras cosas, si ustedes, ahora que tenemos realmente, esta es una materia nueva para la vida, pero si tienen alguna duda, por loca que parezca, hágala, que la mayoría la tienen ahí pendiente, brincando en el alma. Al ver que se pregunte cualquier duda que tenga por ahí, se resuelve. El perito es designado por la autoridad competente, pero ¿en base a qué argumentos se designa un perito? Eso lo vamos a ver enseguida, porque en realidad la designación del perito de autoridad competente es un fenómeno que hoy en día, de acuerdo con la legislación, quedó para el proceso penal. Para el proceso penal. No para el civil, porque el Código General del Proceso cambió y en consecuencia le dijeron a la gente, oiga, ya no hay necesidad de que el juez nombre al perito, ahora usted lo puede contratar. Ya usted como demandado o como demandante puede contratar un perito, lo puede contratar. Y si usted es un especialista en un área, por ejemplo, un cardiólogo, solo en civil. En civil, administrativo y laboral. Ahora en penal también podría ser. ¿Cómo? Pues en civil se puede defender uno mismo.
uno mismo, no, pero a través de abogado, uno en civil se puede defender a sí mismo si la cuantía es muy bajita. Porque cuando los procesos en materia civil son de cuantías muy bajitas, no es que a los abogados no les interese, sino que es que no sale más caro el abogado que el proceso, ¿cierto? Tener en cuenta eso. Yo tengo muchos alumnos de la Facultad de Derecho y algunos médicos me dicen, oiga, ¿usted por qué no me recomienda un abogado? Padre, ¿cuánto lo quiere? Sí, porque yo tengo exalumnos de 200.000 pesos la audiencia. Necesito un abogado con una audiencia. ¿De cuánto lo quiere? Tengo abogados del tipo de problema. Es que yo necesito un abogado bien bueno. No, es barato. Uno hay ciertos procesos que necesitas un abogado bien malo, ese hijo de pucha. Pero bien malo. Por ejemplo, los abogados que contratan al doctor Uri son unos perversos. Pero es porque son problemas muy serios. Hay mucha gente mala, pues, gente que haría cualquier cosa por salir del problema. O sea que tiene que ser un abogado bien malo. En cambio, no, a veces contrata un abogado bien bueno porque el problema no es tan grave, es un ser noble, bueno, un tipo decente. Ese problemita es tan de poca monta. Un abogado bueno puede ir. Tipo de ser. Porque es que eso se da, como lo vamos a ver enseguida, en materia civil. En materia civil se eligen conceptos de expertos, ¿cierto? Y resulta que en materia civil se da el fenómeno contractual. Yo contrato para que usted emita un concepto en un área que yo quiero. Y en el contrato se estipulan cuáles son los aspectos que va a tener como obligaciones cada uno. Yo le pagaré tanto y usted hará tal cosa. Parágrafo. O dirá después, en el evento de que se requiera su presencia en estrados judiciales, se presentará y queda obligado. Para tal efecto, usted recibirá unos honorarios de tanto. Uno en la vida siempre, para todo deber, hay que crear un derecho, derechos y deberes. Por ejemplo, cuando ustedes sean los gerentes en los hospitales, no se les olvide, aunque eso es un abogado, porque yo sé que les va a olvidar, que cuando usted coja al médico que tiene a su cargo y le diga, doctor, usted quedó disponible todo el resto del fin de semana, o si lo llamamos, se venga para que me traslade pacientes a Medellín. Si usted le dice al médico, véngase y quédese disponible en su casa, no salga, no tome trago, nada, porque lo puedo llamar en cualquier momento, le estoy generando un deber, una obligación. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la contraprestación? ¿Cómo le voy a pagar? En compensatorio, en plaza, ¿cómo le voy a pagar? La mayoría de los gerentes de los pueblos de Antioquia se hacen los huevones con la plata de los médicos que están en disponibilidad. Dicen que como son médicos en disponibilidad y están sentados viendo televisión, no hay que pagarles. ¡Hay que pagarles! En el Hospital General de Medellín, para que no nos vamos muy lejos y para que vean que eso funciona en todas partes, tienen un anestesiólogo de turno en el servicio de urgencias, para las urgencias que lleguen, entrarlo y operarlo de una. Y está cualquier día el anestesiólogo ahí sentado en la salita, ahí recostado, viendo televisión, tomando tinto, fumando cigarrillo, viendo muñequitos, haciendo huevonadas, y pasa el gerente y lo ve ahí sentado. Uno ve un anestesiólogo y a la noche se gana 1.400.000 pesos ahí sentado. Eso le da dolor de patria a cualquiera. Y ahí mismo dice, doctor, una vez que tengo un lavadito y una cavidad abdominal, un tipo que tiene una sepsis abdominal, tiene un lavadito que lo estamos lavando cada día, ¿por qué no montamos eso de una vez? El tipo tiene ayuno y todo lo demás. Usted dirá, si quiere yo le monto ese mal. Pero eso sí, si me llega la puñalada penetrante a toras con herida de corazón, no me saque del quirófano para ir a atender el caso.
No, pues son circunstancias de la vida, venga, vamos a la hora de peritomeo. Y que le llega la puñalada penetrante a tórax. Y como la ley sexta del año 91 dice que están prohibidas las anestesias simultáneas, se embala el gerente. Porque no puede sacar al anestesiólogo de allá para que se vaya a atender el caso que le acaba de llegar, por pendiente. Porque es que el anestesiólogo que está de turno, viendo allá películas y todo lo demás, está de turno viendo películas mientras llega la penetrante a todas, tenemos que tener eso. No llegó nada. Páguenle. Listo. Esa es la magia. Funciona esto. Hay un médico de medicina legal que se llama Alonso Rodríguez, viejo, más viejo que yo, y llega y me dice: ¿cómo me puedes hacer el fórmula de necrosis del 1 de enero? Con el mayor gusto. Voy a estar en mi casa, me podría hacer necrosis, con el mayor gusto. ¿Cómo vamos a tasar eso? No sé, no me busque pensar. Dame 200.000 pesitos. Estoy hablando de un año atrás. Dame 200.000 pesitos y me vengo de 200.000 pesos, no va. Está bien, pues no me des 200, dame 20.000 por necrosis. Y si llegan bastantes muertos, ¿qué? Entonces 200.000 pesos, pues, una fija ahí. No, eso es demasiado. Y si llega bien poquito, no, usted no le importa. Es lo mismo el gerente. Si no hay nada, el anestesiólogo de urgencia se puede poner a ver porno toda la noche y no pasa nada. Y hay que pagarle. Pero ¿por qué será que yo disponible, a mí no me tienen que pagar? Tienen que pagar. Ojo, pues los que van a ser gerentes, que no serán pocos. Yo soy egresado del 90, de la Universidad de Antioquia, donde qué pobreza tan grande. Oiga, 130 estudiantes de medicina, un porcentaje altísimo del liceo antioqueño. Ya todos venían en un porcentaje que había un premio ahí que Fidel Castro en el liceo antioqueño, se venían y eran gente de muy escasos recursos económicos. Nunca habían pagado materias ni nada en bachillerato, porque era un colegio público, el liceo antioqueño. Y pasaban a la Universidad de Derecho si no habían perdido ninguna materia en todo el bachillerato. Eso se llama el premio Fidel Castro. Y en consecuencia, uno llegaba con la coquita de la casa y había que partirla en 4. Que era pobreza tan injusta. Terrible. Terrible. Tinto. Uno tenía que decirle al papá: necesito para el tinto. Y entonces, decir, pero es que somos 4. Uno ya no tomaba café con leche, precisamente porque había que repartir la platica, era para varios. Éramos muy pobres y hacíamos paro por todo. Parábamos por cualquier huevo, nada, si moría un niño por ahí en Uganda, había que hacer paro. Yo duré estudiando medicina sin perder materia con promedio de 4.2. Duré 9 años estudiando medicina. La belleza. Esa fue la vida. 9 años metido ahí. Pobre, horrible. Todos izquierdosos, todos terribles. Todos pensábamos que íbamos a sacar los viernes para atender consulta por ahí en algún lugar donde atendiera gente pobre sin recursos. O por lo menos un día a la semana si hago consulta gratis por la prueba. Y nos graduamos todos. Hoy en día estoy en el chat de los egresados de la Universidad de Antioquia. Ese chat es un problema, pues, porque casi todos son uribistas. De derecha extrema, todos, casi todos ricos, inmensamente ricos. Ser médico implica que vamos a tener trabajo. Y si cogemos 2 trabajos, vamos a conseguir plata todos. Todos tendremos dinero. Sin duda. Eso no queda. Yo no conozco de mi chat, que somos como 100, porque ya, obviamente, yo estoy en edad de que ya avisan a uno cada rato en el chat. Murió Diego. Entonces ya el chat es como de 100. Entonces, ¿qué queda? Un montón de gente que son gerentes en hospitales, oncólogos. Yo no sé por qué hay oncólogos que son pochas mandándole a uno tetas, pues tan poquitos oncólogos que hay, mandando obscenidad. Pediatras, ginecobstetras, médicos generales de Sura,
Casi todos los médicos del hospital de Copacabana son compañeros míos, los viejitos. Los generales, pues, los médicos de planta de los pueblos, casi todos son compañeros míos que están en ese chat. Todos con carro último modelo, con una o dos esposas. Todos tienen cinta. Tengo compañeros que eran pobres, y viven en Las Palmas, en esas casas grandes que uno pasa por ahí y uno siente como un necesito. Y tengo compañeros viviendo por allá. Y yo compartí coca con ellos. Tengo amigos viviendo en Europa que fueron de la Universidad de Antioquia, pobrísimos ahí, y a veces malos médicos. Ahí están. Y eso sí, odas a Uribe y es parejo. No es que a mí me choque Uribe, sino que cambiaron de la forma de ser. Me trataron de convencer toda la vida de que fuera izquierdoso. Cuando yo me volví izquierdoso, ya había que cambiarlo. No se puta, porque lo traicionero. En consecuencia, hay que tener pues, en cuenta que la situación está cambiando incluso en los jóvenes. Miremos eso. Miremos primero la prueba pericial. La prueba pericial se puede dar en varios ámbitos. En la parte penal, civil, administrativa, laboral. Muchos médicos actúan acá, en la parte laboral, pero miremos eso. La parte penal. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actúa en el ámbito laboral, ofreciendo prueba técnica en calidad de peritos, que algunos denominan testigos tecnólogos peritos. Peritos porque a nosotros nos tienen que nombrar. Para uno realizar un acto como perito, tiene que haber una orden de autoridad competente en el ámbito penal. Entonces aquí, una autoridad competente es quien pide actuar en calidad de perito en el ámbito penal. Y entonces resulta que en ese ámbito penal puede ocurrir que alguien quiera solicitar un dictamen. En primer lugar está el Instituto Nacional de Medicina Legal. Pero es que el Instituto Nacional de Medicina Legal es una entidad pequeña, una entidad que no tiene capacidad de respuesta. Por eso hay normas muy específicas que han exigido que ante la falta del Instituto Nacional de Medicina Legal actúe el médico oficial, los médicos oficiales. Primera pregunta, ¿qué es un médico oficial? Médico oficial es aquel que ha contratado el Estado. Médico oficial es aquel que ha contratado el Estado. Entonces, cuando yo soy médico rural y estoy en el hospital de Marinilla, yo soy un médico contratado por el Estado. Sí, médico oficial.